Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Agenda la Entrevista con mi buen amigo Melvin Ambrosio Vargas, mi estimado Melvin. Estimado Tomás. Analista económico financiero y portador de las malas noticias, supongo. ¿O me vas a dar la sorpresa de que hay buenas noticias? Buenas y malas noticias, estimado Tomás, para el cierre de este 2022. Híjole, eso se oye gacho, pero bueno, hay que apechugar. Tal y como lo comentamos, mi estimado Melvin, esta charla para cerrar el año en términos de, bien, la Navidad, a todos y a todos les deseamos lo mejor de la vida, por supuesto, junto con la familia, pero hicimos el compromiso, Melvin, que independientemente de las videocolumnas que cada viernes o cada sábado eventualmente estamos sacando contigo, vamos a cerrar el año, digamos, previo a las vacaciones tal cual, pues para platicar del balance desde lo global un poco, tirar un panorama muy general, Melvin, lo global, lo nacional, lo estatal, aquí en el caso específico de Veracruz, hoy que estamos grabando 16 de diciembre, bueno, pues a ver, cómo nos ha tratado el mundo mundial, como dicen los españoles, mi estimado Melvin, en materia económica. Es correcto, Tomás, y bueno, fíjate que en este ya resumen anual de Agenda Económica para Agenda MX, pues hay mucha información importante para comentar. ¿Cómo te fue a ti este año, Tomás? Del nabo, güey. O sea, yo ya traigo el agua que era. Nada más levanto tantito, medio respirar, Pues como dicen los chavos, por dos. También en lo personal considero que no fue un año muy fácil, y no solamente para nosotros, sino para muchas familias en México que han tenido un problema persistente, Tomás, la inflación. Sí. Si queremos hablar de un tema económico que fue uno de los principales en el año 2022, el tema fue la inflación. Llegamos a los niveles inflacionarios más altos que se están en registros en 22 años. Y eso estábamos hablando a la mitad de este 2022. Y fíjate cómo iniciamos en enero del año 2022 con muchas previsiones, de un optimismo por parte del gobierno, de un crecimiento económico acelerado, de una recuperación económica y de que íbamos a llegar a máximos históricos, superando a otras administraciones. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Bueno, pues que tuvimos la inflación más alta desde el año 2001. Y esto, Tomás, le pega prácticamente al 50% de la población mexicana que está en el nivel por debajo de la línea del bienestar. Oye, a ver, la inflación más alta de lo que va del siglo XXI. ¿Es correcto? Y también una cosa importante, que la inflación se divide en tres componentes: la inflación general, la subyacente y la subyacente. Fíjate que en esta primera quincena del mes de noviembre tuvimos por ahí un fenómeno llamado el Buen Fin, y ese Buen Fin rescató también el indicador del cierre de noviembre de 2022, y mágicamente la tasa de inflación se moderó a 7.8%. Fíjate, de 8.7 a 7.8. Sorprendió a analistas, propio Banco de México y a todos. Pero, o sea, eso tiene que ver entonces con las rebajas del Buen Fin. Es correcto. Fíjate, ese paquete de congelamiento de los precios de la canasta básica para pues poder apoyar a las familias mexicanas ha tenido algunos aciertos, pero pues no ha sido muy eficiente, Tomás. Fíjate, platicábamos hace unos meses el precio de la tortilla, ¿lo recuerdas? Sí. Bueno, pues en ciudades capitales como esta, pues un kilo de tortilla te cuesta 20 pesos. Incluso hay ciudades donde está en 30 pesos. Entonces, no ha habido un avance considerable respecto a eso. Sí ha habido productos que por estacionalidad han bajado y han subido de precios. Tomás, ¿ya está listo para tu cena navideña? Y para la cena del fin de año. No he ido a comprar nada, esperando que algo mejore, pero por lo que me estás diciendo, pues creo que mi cena navideña va a verse bastante afectada. Muy probablemente, fíjate, uno pensaría que porque la inflación bajó en la última quincena, dices, bueno, pues seguramente ya está controlado el problema. Ya la libramos, ya no, todo para señores, abajo. La inflación está en 7.8. O sea, está más alta que en Estados Unidos, número uno. Y número dos, que de inflación, el aumento generalizado de los precios. Sabemos que por estacionalidad el precio de la cena navideña se incrementaba un 15%. Pero en este año, en este 2022, el incremento de la cena navideña va a ser del 30%. Güey. Sí, mira, a ver. O sea, ya me voy a quedar sin cena, cabrón. Pues mira, simplemente pierna,
lo que es la manzana, lo que es la uva, las nueces, la leche condensada. ¿Sabías? O sea, la ensalada navideña por las nubes. Ahora, imagínate que vamos a hacer un postrecito, pues, barato, económico, accesible, una capirotada, un postrecito, y necesitamos galletas esas llamadas Marías. ¿Sabes cuánto cuesta una caja de galletas Marías? No. 82 pesos, de 62 a 82 pesos, yo creo que sí, Sí, no, se sí, ya, resiente bastante. Entonces dices, ¿cómo O sea, es la posible? Carlota y eso ya valió. Olvídalo, porque ¿cómo es posible que un paquete de esos de galletas Marías, que es la comida tradicional del mexicano, te incremente 20 pesos en tan solo un mes? Oye, y es que, a ver, uno no lo siente tanto, entre comillas, pues porque cuando tú me preguntas respecto a la caja, el precio de la caja de las galletas Marías, digo, no sé, no porque no las consuma, que son ricas con cafecito y toda la cosa, Claro. sino porque voy a la tiendita de la esquina y compro el paquetito individual. Y no lo siento, o sea, para el desayuno, para la cena, y ya estuvo, o unas galletitas de animalitos. Pero cuando me estás hablando de eso, ya de la caja, de los paquetes individuales, pues sí, ya está golpeador el asunto, ¿eh? No, hombre, ahí te va otro dato muy interesante. Para las personas que, por ejemplo, van a la tienda de la esquina y compran su pan de caja, ¿sí? Estos meses se ha incrementado 1 peso el precio del pan en muchas tiendas, hasta el 50 centavos. Si tú vas a la tienda y compras 11 piezas de pan, ya son 30 pesos, Tomás. Fíjate, estamos hablando de que una familia que está precisamente por debajo de la línea del bienestar va a sentir más los efectos de la inflación, y ese es el primer cisne negro que te voy a platicar el día de hoy. A ver, venga. Inflación para el próximo año 2023. ¿Ya la controlamos? La respuesta es no, está moderada. Entonces, lo vamos a considerar como un cisne negro para el año 2023. Híjole, y aquí nos dicen que la justificación es que todo viene de fuera. Todo es un tema global, la guerra, Croacia, Rusia, el tema de los efectos todavía de la pandemia. A ver, tratando de, no sé si poner porcentajes, Melvin, o no, pero más o menos el peso del factor internacional y el peso del factor nacional en términos de inflación, número uno. Número dos, el Banco de México, que ha estado haciendo su chamba monetarista, Claro. con toda la autonomía jurídica que hoy tiene. Y la gran pregunta es, en términos inflacionarios, ¿qué está haciendo el gobierno federal, el gobierno de Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para tratar de contener hasta donde sea posible la inflación? Bueno, número uno, tuvo que hacer una negociación directamente con los grandes conglomerados en nuestro país. Y el número uno es Walmart de México. Entonces, a pesar del discurso antineoliberal, antiimperialista, Anti-yanqui. tuvo que negociar directamente con Walmart para dos cuestiones. Número uno, introducir productos a México de importación bajo una licitación especial. Y número dos, negociar también con la empresa de mayor capitalización en México, quitando Pemex y Comisión Federal de Electricidad, está Walmart México, Claro. para que de ahí los demás conglomerados, como Grupo Soriana, Chedraui y demás tiendas, tuvieran que también moderar el precio de la canasta básica y bajarla a las estipulaciones que quería el Ejecutivo Federal. Ahora bien, ha tenido funcionamiento esto, Tomás. Fíjate, al O sea, que controlar- los anuncian con bombo y platillo. Claro, pero la realidad es esta, nosotros seguimos dependiendo todavía de Estados Unidos en muchas materias primas, y una de las principales, y no es alimentación básica, es la gasolina. Entonces, mientras nosotros sigamos siendo codependientes de Estados Unidos en temas energéticos, vamos a seguir teniendo que negociar con Estados Unidos. Número uno. Número dos, ¿qué tanto tuvo impacto el PASIC, el programa precisamente este pacto para poder controlar la inflación? En mayo no hubo efectos. O sea, en mayo lo aplicaron, pero no hubo absolutamente ninguna disminución en los precios. Fue cuando se les disparó la inflación a lo más alto, al 8.7, cuando al otro día anunciaron el PASIC 2.0. Y ahora sí, ahí sí le metieron un control fuerte de precios hasta febrero. Pero no fue hasta que subió la inflación a lo más alto, Tomás. Esa es la número dos. Número tres, ya no es decisión tanto de el titular del Ejecutivo. Estamos hablando de un órgano autónomo llamado Banco de México. El Banco de México aumentó por 13ª ocasión la tasa de interés interbancaria de equilibrio, le aumentó 50 puntos bases. Ahora tenemos, Tomás,
10.5% de tasa de interés. ¿Qué representa esto? El encarecimiento de 3 productos financieros: crédito nómina, crédito de tu auto y crédito de tu casa. ¿Por qué se aumenta la tasa de interés para controlar la inflación? Para hacer el dinero más caro y que tenga rendimientos en el banco. Y así podamos ahorrar. Pero ¿qué crees, Tomás? La inflación no te permite ahorrar y se reduce el poder adquisitivo de las familias mexicanas. A ver, el Banco de México hace su chamba, aumenta la tasa de interés. Lo pongo así lo más llano posible para intentar entender, y ya tú me dirás si voy bien o me regreso. Está tratando de secar la economía para evitar el consumo de ciertos productos que han venido se han venido disparando, algunos por especulación, nunca falta alguien así, claro. Otros porque efectivamente hay escasez, pero en la medida que la gente deje de buscarlos, en esa medida, pues la presión del aumento de precio baja al bajar el consumo. Aplicar de manera ruda la ley de oferta y la demanda, ¿no? Es correcto. Es por ahí el asunto. Sí, mira, a ver, ejemplos igual para que el público lo asimile. ¿Te acuerdas que también a inicios del 2022 tenemos un precio muy alto del gas? Sí. Y de hecho es un efecto que venía desde el año 2021 por varios fenómenos relacionados precisamente con el suministro de Estados Unidos desde Houston. Entonces, el precio energético pues realmente estaba muy caro. Incluso se creó una empresa llamada Gas del Bienestar, que pues tampoco la has escuchado últimamente, tampoco en las conferencias ni nada. Bueno, pues no es uno de los grandes fracasos, pero no tuvo tanto éxito. Ya se habla hasta de gasolinas del bienestar. Entre que si metemos gas bienestar y gasolinas del bienestar, la realidad es que el mercado ubicó el precio en este cierre de año y lo bajó. Pero no fue el gobierno, o sea, fue la ley de la oferta y la demanda. Entonces sí, el gas bajó hasta el año 2022, hasta noviembre. Mientras todo el año 2021 y 2022 estuvo alto. O sea, en lo que Estados Unidos resolvió o medio resolvió el tema del abastecimiento. Es correcto. Es cuando logramos tener un gas más barato. Es correcto. Y por estacionalidad también. Claro, claro. Entonces, eso es muy importante. Otro de los factores internacionales que pues, van a afectar para el próximo año 2023 es el precio del barril de petróleo. Actualmente vemos precios muy altos del barril de petróleo. Eso beneficia principalmente a las finanzas públicas del gobierno. Claro. Y fíjate que yo te quería hacer una analogía. Aquí tengo los números que presenta el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, ¿sí? El reporte mensual con unas cifras impresionantes de resultados exitosísimos, ¿eh? Desde la deuda pública, desde los ingresos por la venta de barril de petróleo. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Tomás. ¿Tú vives en el país de las maravillas o en la economía real? No, pues yo soy gente de a pie, mi hermano. Yo sí ando taloneándole cañón, ¿eh? Veamos qué dice la economía real. Crecimiento económico. Muy bien, el crecimiento económico también es otro de los problemas que hemos tenido durante los últimos 2 años. Derivado número 1 de la pandemia después de la recuperación. Llegamos al tercer trimestre de 2022 y sí la economía creció un 4.3%. Pero, ojo, primero y segundo trimestre de este año no creció tanto. ¿Qué es lo que dicen las instituciones financieras y cómo vamos a cerrar el año 2022 en crecimiento económico? No vamos a crecer más allá del 2.2%. ¿Sí? Ojo, que estábamos regresando precisamente a una recuperación económica brutal de la pandemia y de ahí, bueno, pues apenas ahí va la recuperación económica. El estado de Veracruz no ha sido de los más beneficiados, porque hasta el último informe del INEGI en su actividad económica, Veracruz marca menos 0.1%. Oye, pero yo oigo a nuestro flamante gobernador diciendo que vamos muy bien en Veracruz, que las finanzas públicas que están haciendo maravillas, obra pública, por aquí, por allá, por acullá. Digo, yo lo escucho y digo, wow, mi Veracruz va de maravilla, va genial. Qué lindo es Veracruz. Pues mira, ahí te van los indicadores de Veracruz, porque siempre hablamos de lo nacional y poco tocamos el Exacto. estado. Mira, ahí te va. Crecimiento económico al segundo trimestre de 2022, menos 0.1%.
La meta era crecer 4.5%. No, pues de lejísimos. Empleos formales hasta noviembre de 2022, es lo más reciente que tenemos. La meta era crear 61.875 empleos y solamente se crearon 16.242. Vaya, ni siquiera llegamos a un 25% de meta. De ahí la productividad en el estado de Veracruz de 117 pesos bajó a 106 pesos. O sea, ese indicador va para... A ver, ¿cuántos indicadores vamos negativos? 3. Pobreza laboral de 53.9% aumentó a 54.7%. La meta era reducir ese porcentaje para que la población pudiera adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral. Entonces, fíjate, ahí es donde viene precisamente el enlace del efecto nacional con el efecto estatal. Claro. Si tú estás viendo que hay una inflación altísima en el país y que afecta a tu estado, obviamente, pues uno estaría esperanzado que el próximo año lo que va a hacer el gobierno, ¿qué va a hacer? Con el ingreso a la población. Pues mejorarlo, ¿no? Aumentar el salario mínimo artificialmente, Claro. que es un tema ahorita ese va a ser el tercer cisne negro que vamos a platicar. Ahorita, a ver, primer cisne negro, inflación. Segundo cisne negro, crecimiento económico. ¿Sí? Es el segundo cisne negro para el año 2023. ¿Cómo va a cerrar este 2022 y qué se vaticina para el próximo año con todas las variables que acabamos de mencionar? Bueno, los trabajadores informales se mantienen en 60%, sigue siendo un nivel muy alto de informalidad. La deuda se mantiene igual, 2.6%. Ahora, si tú me preguntas, bueno, y estamos teniendo un excelente manejo de las finanzas públicas, seguimos endeudados 20 años. Esa es la realidad. Pero a ver, Melvin, es que nos han estado diciendo, yo veo el tema de la deuda en Veracruz y dice que ya está prácticamente resuelto el manejo exitoso de las Resuelto finanzas. para los grandes corporativos que nos califican como Moody's Investor Service, ¿sí? Las grandes calificadoras de riesgo, pues ahí es genial que nosotros les llevamos 20 años y si reestructuramos la deuda y nos mejoran la calificación crediticia, eso es bueno como indicador macroeconómico, pero nuestra generación y muy probablemente nuestros hijos van a estar pagando esta deuda por lo menos unos 20 años, más lo que se acumule el próximo gobierno que la renegocie otra vez y se vaya a otros 10 años más. O sea, la realidad es que cada veracruzano al día de hoy debe 17,000 pesos en promedio. Los 8 millones, si dividimos esa deuda con la tasa de interés actual renegociada, que la calificación crediticia es buena, pero estamos endeudados. Entonces, me compré mi carro, ¿sí?, usado, caro, y lo debo todavía 20 años. O sea, a ver, me está diciendo que mi hija, mi hijo, mi nieto y mi nieta deben, cada uno de ellos, 17,000 pesos. Y tú y yo también. Por los próximos 20 años. Por los próximos 20 años. Entonces, esa es una realidad cruda de lo que está sucediendo, pero bueno, pues ese es el manejo de las finanzas públicas de un estado. Ahora, en inversiones, sí, se habla de grandes inversiones como Constellation Brands, se habla también de Braxton y DESA, se habla del corredor transísmico, pero bueno, pues son inversiones, por ejemplo, hablando de Constellation Brands, tuvo que venirse de otro estado, donde allá también hubo un referéndum y de ahí se vino al estado de Veracruz, que va a traer capitales y eso muy bueno. Pero fíjate, entonces, por un lado se ataca al empresario, ¿sí?, todas las mañanas. Se les maldice. Todo, que los capitalistas. Explotadores. Y demás. Pero por otro lado es, vengan empresarios, inviertan en nuestro estado, y más si son empresas grandes, transnacionales. Entonces, bueno, entonces hay que tener también coherencia en el discurso y no nada más atacar por atacar y decir, bueno, los malos son los conglomerados. No, es tener en cuenta que las empresas generan empleos. Sí, claro, claro. Y si que estás atacando a cada rato a los empresarios o a ciertos grupos corporativos, por un lado y por el otro lado negocias con una empresa transnacional norteamericana, eso ya es un poco de incoherencia económica, ¿sí? Oye, a ver, lo que tú dices es que por un lado les aplaudimos, pero por el otro lado los golpeamos. Correcto. Los maldecimos. Y aquí es donde surge la pregunta, Melvin, dada la situación en la que, híjole, además te estoy escuchando y casi me pongo a chillar, uno pensaría que
uno de los principales motivos que debería tener el gobierno federal y el gobierno estatal en Veracruz para impulsar el crecimiento y desarrollo económico es facilitar, motivar y generar condiciones de inversión privada para la generación de empleo por un lado y por otro generación de riqueza. Es correcto. Pero fíjate, uno de los factores que más está afectando al país y principalmente al Estado es la inseguridad. Entonces, en temas de inseguridad estamos realmente mal, ¿sí? A pesar de los estudios y demás. El propio secretario ejecutivo ha lanzado las cifras y hemos tenido eventos desafortunados como lo que ha pasado últimamente en Durango, en el norte del país, en Michoacán, y en el estado de Veracruz con los robos a carretera. El estado de Veracruz es uno de los estados con más robo a carretera de mercancías. Entonces, ¿cómo puedes garantizar el hecho de que haya un abastecimiento al 100% si nosotros estamos viendo que no hay seguridad y tampoco hay certeza jurídica en caso de que hagas una denuncia porque nadie investiga? Entonces, ese es un problema. Entonces, es un tema realmente delicado, pero pues ese es un tercer cisne negro que yo puedo mencionar para el año 2023. La inseguridad seguirá siendo uno de los factores que más va a afectar a la economía en el año 2023. Cuarto cisne negro, Tomás, ¿has escuchado del aumento del salario mínimo? ¡Ah, sí, claro! No, hombre, el 20% de aumento para el 2023. 20% de aumento del salario mínimo. Estamos hablando de que el mexicano va a ganar 207.44 pesos diarios en la zona interior y en las zonas fronterizas 312.41 pesos. Estamos hablando de un incremento del 20%. ¿Bueno o malo? Bueno, pues a quien no le gustaría que aumente el sueldo, ¿no? Pero hay un efecto que se llama el efecto faro. El efecto faro es cuando aumentas el salario mínimo, todo lo alumbra precisamente hacia la esfera de los que están beneficiados por el salario mínimo. Claro. En este país tenemos 55 millones de personas ocupadas, que tienen un empleo, de los cuales 33 millones son hombres y 22 millones son mujeres. De ese número de trabajadores, estamos hablando de que solamente 25 millones están en la economía formal, y esos que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que están pagando sus impuestos ante el sistema de administración tributario y las contribuciones de Infonavit y demás, son los que realmente van a tener un beneficio por el aumento del salario mínimo. Y los que no, Tomás, eso es a discreción del patrón. O sea, si quiere o no quiere. Es el efecto faro. El efecto faro es que alumbra hacia la distancia, pero no alumbra hacia abajo, Tomás. O sea, detrás del faro, lo que está detrás del faro, eso no lo va a alumbrar, siempre va a alumbrar hacia allá, y hacia allá vamos todos. Está aumentando. ¿Por qué? Bueno, número uno, Infonavit. Si tú no vas y lo renegocias entre la ventanilla única, tu sorpresa es que el crédito hipotecario te va a aumentar. O sea, Porque si hoy debes 1,000 pesos, Es correcto. con 20% de aumento de salario mínimo, y tú tienes tu crédito de Infonavit en salarios mínimos, Vas a ver 1,200 pesos ahora. el 1 de enero. El 1 de enero, si no renegocias. Hay otros indicadores que mueven precisamente el salario mínimo, y es el efecto de la inflación. Dicen, no, es que no se genera inflación. Digo, bueno, llegamos a la inflación más alta. Digo, porque nos pueden discutir los economistas. Oye, pero es que fue una gran acción del titular del Ejecutivo que aumentaron el salario, dice, porque todo aumentó. Y de hecho ha salido un meme por ahí que sí lo quiero comentar, Tomás, y te lo explico con gancitos. Es que estuvo circulando en redes sociales y hubo un gran debate El ahí. índice gancito mexicano. Índice gancitos, y dices, ¿cómo crees? Bueno, dice, y alguien por ahí contesta, no, es que si no hubiera subido el salario presidente, ahorita no se alcanzaría para nada. Digo, es que de hecho eso fue. Aumentas el salario y por tal motivo lo que haces es una invitación a todos a subir los precios. ¿Por qué? Porque tienes que recuperar lo que no vendiste el año pasado. A ver, ese punto, justamente ese punto, Melvin, se me hace sumamente interesante, porque hasta hace rato también decíamos de que esa relación amor-odio con los empresarios, de que son explotadores, bla, bla, bla. A ver, para que una empresa tenga viabilidad económica, financiera, no se trata de maldad. Maldito empresario, le aumentamos el salario a los trabajadores y tú nos aumentas los precios. ¿Por qué aumentar el precio de los productos finales por el hecho de que
Aumentaron el salario mínimo. ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿es un tema de maldad o es un tema de qué? Mira, es un tema de eficiencia económica. Cuando aumentan los precios, se deben a varias consecuencias. Número uno, porque te encarecieron la materia prima, porque te aumentó el precio del combustible, porque el gobierno te fijó algún tipo de contribución y tienes que recuperar. ¿Qué es lo que ha pasado en el año 2022? Número uno, el encarecimiento de las materias primas por la inflación es real y va a ser real para el año 2023, porque si eso no fuera cierto, ahorita vamos a platicar de otra noticia, pero a nivel municipal, cómo la inflación ya afecta al gobierno, ¿sí? No solamente en las arcas públicas, sino también en los suministros básicos, por ejemplo el agua, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, si estamos viendo que hay un encarecimiento en las cadenas de suministro, por el aumento de la inflación subyacente, y porque, bueno, pues al final de cuentas, los materiales de la construcción es un ejemplo muy sencillo, Tomás. Ahorita es más caro construir, porque simplemente el precio de la varilla se incrementó hasta un 200%. Entonces imagínate, el precio de la varilla, el precio del cemento, la grava, todo lo que implica el ámbito de la construcción, tenemos un encarecimiento real por la inflación. Le vas a aumentar el 7.8% más lo que incrementaron durante todo el acumulado de este año 2022. Es un ejemplo muy sencillo, es el ámbito de la construcción. Por ejemplo, en el ámbito que tiene que ver con alimentos y bebidas. Este cierre de 2022, los precios que más aumentaron es la electricidad, ¿sí?, en términos reales. Lo que es, por ejemplo, el chile serrano, lo que es, bueno, todo lo relacionado con la cena navideña, adornos navideños, la gasolina tampoco ha estado muy barata últimamente, pues prácticamente estamos viendo que está entre 22 y 24 pesos el litro. Nos dijeron que iba a costar 10 pesos. No, no es cierto. Y que también la refinería Dos Bocas nos iba a poder dar un suministro Interpark. Pero seamos realistas, no tenemos todavía esa capacidad, por lo menos en este año. Estaríamos hablando de que cuando se concluya y realmente empiece a hacer el procesamiento, bueno, pues ya será cuando se otra concluya historia. y no se inunde. Claro. Pero se habla de que estaría, eventualmente, si algún día llega a servir la refinería de Dos Bocas, que estaría el 100% en el 2027. Es correcto, y no sabemos si la carrera presidencial, ese sería el quinto cisne negro. Ojo, momento electoral para el próximo año, renovación en algunos gobiernos estatales, y precisamente la carrera presidencial. ¿Por qué el tema político es fundamental en la parte económica? ¿Por qué afecta en escenarios económicos? Muy bien, ahí te va. Los cisnes negros y los cisnes blancos, también, porque estén cisnes blancos, tienen que ver mucho ya con el aspecto político, los blancos principalmente. ¿Por qué los blancos? Mira, ahí te va un cisne negro y blanco. En Francia, por ejemplo, Macron, ¿sí?, quieren que renuncie. Cierto o falso, pero ya es una de las noticias ahí de Saxe Bank, que anuncia por ahí que Emmanuel Macron ya está en una posición de que a lo mejor renuncie para el año 2023. Entonces, fíjate, ¿eso cómo puede afectar a la economía de ese país? Pues, la incertidumbre, ¿no? Claro. ¿Sigue o no sigue mi presidente? Bueno, ese es uno. Que las finanzas públicas van requete bien. Y sí, aquí están los números y van muy bien. ¿Sabes quién ha sido el que más se ha beneficiado de todos los indicadores macroeconómicos? El gobierno. No se esperaban a tener esta captación tan alta por el precio del petróleo. Claro. Entonces, Lo que antes le llamamos excedentes petroleros. Exactamente, entonces sí hay lana. Y hubo un pico de recaudación muy alto también en el mes de marzo. Y muy probablemente en diciembre también va a haber un pico de recaudación del gobierno. Entonces, el gobierno sí tiene lana. Las finanzas públicas se han fortalecido para el gasto, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo está invirtiendo? No lo estamos viendo en seguridad pública. Acabamos de ver ahí unos acontecimientos terribles. Número 2, infraestructura. Sí están yendo a los grandes proyectos detonadores, pero no vemos una mejora en las carreteras. A nivel federal, que son las, no los hemos visto. Son las líneas, tus venas y tus arterias económicas, ¿no? Es correcto. Y número 3, servicios básicos de lo que es el suministro. Ahí te va. Resulta que estamos cerrando aquí en este municipio con un aumento del 10% Jalapa. De incremento en el precio del agua. 10%. 10%. Y por ahí dicen, no, pues año con año se hace, ahí está en la ley de aguas, en la ley 21 de aguas, y pues, definitivamente los municipios tienen la facultad de incrementar la cuota de los derechos
el agua se considera como derechos, a diferencia de las contribuciones, el derecho se puede dividir en función de la cantidad de agua que yo consuma. Pero fíjate, Tomás, estamos hablando de que la inflación ya le pegó al gobierno y que el gobierno ya está anticipando que para el próximo año el efecto va a ser muy fuerte si no incrementa el precio ahorita. Y estamos hablando de que ya habíamos tenido por ahí un incremento del 2% de manejo, ¿te acuerdas? Sí, sí, También sí. ahí hace unos cuantos meses, entonces súmale 2%, 10, ya van 12%, Tomás. Y así como lo aumentaron en marzo de 2023, le van a aumentar otro 10%, porque este 2022 ya le habían aumentado el 10%, entonces vas a pagar agua muy cara, Tomás, en tu hogar. Oye, a ver. Este ejemplo gubernamental municipal en la ciudad de Jalapa, capital de las y los veracruzanos, lo voy a empatar con el ejemplo que estamos platicando sobre los empresarios que aumentan el precio por el costo, el aumento de precio de sus insumos. ¿Es correcto? Incluyendo el empleo, que es la fuerza laboral, que es también una mercancía. Al aumentar esta mercancía, que es el trabajo, pues obviamente es su insumo para poder sacar adelante los procesos. Entonces, los empresarios aumentan su precio en previsión de lo inflacionario, del aumento de precios. Lo mismito está haciendo un ente gubernamental. Y ojo, para que no nos vayamos con la finta, un ente gubernamental, municipio, ayuntamiento de Jalapa, gobernado por Morena. Correcto. O sea, es un tema de ley económica, no de voluntarismos. Fíjate, aquí hay varias directrices que debemos de tomar. Número uno, si estamos pagándole las aguas más caras del país, y entra a debate, ¿no? Porque puede haber estados que paguen más, pero hablando de un estado que tiene agua, hacia allá voy. O sea, un estado que tiene cuencas hidrológicas tan importantes como es el estado de Veracruz, ¿sí? Con un clima también excepcional, ¿cómo puede ser que paguemos agua cara? Bueno, pues entonces la explicación es que nos tendrían que mejorar el suministro, que no hubiera tandeos, que mejorara en muchos sentidos la distribución para los hogares, las tomas y demás. Evitar fugas. Y tuviéramos una eficiencia, ¿no? Entonces ahí sí aumentamos el precio y todo el mundo lo pagaría gustoso porque, ¿sabes qué? Inmediatamente aclaran mi situación, ¿no? Aplican el algoritmo para cobrarte el recibo de agua. Ocupes o no ocupes el agua, el algoritmo te va a estar marcando ahí tus metros cúbicos. Es una cuestión más de ingeniería, pero pues lo que sí va a percibir la población es que tu recibo va a llegar más caro. Ahora, acabo de mencionar también otro dato que afectó a la inflación, que fue la electricidad. Claro. Y que han negado y que dicen que no, pero la electricidad está ligada al efecto de la inflación. Entonces, fíjate, agua potable cara, electricidad cara. Eso estamos viviendo el cierre de 2022. Cosa que, bueno, pues sí realmente es de preocuparse, porque fíjate todos los problemas, ya vamos en el sexto cisne negro, ahí te va otro cisne negro para el año 2023. El ingreso de las familias mexicanas. Muy bien. Hablábamos el aumento del salario mínimo y también cómo muchos de los habitantes están ahorita haciendo malabares y haciendo milagros. Porque uno pensaría, bueno, es que el Buen Fin, el aumento del salario, sí, ojo, para la mitad del país. La otra mitad del país está en la situación de pobreza. El estado de Veracruz tiene 4 millones de pobres. Ahí uno les puede estar diciendo, oye, ¿qué vas a cenar hoy? ¿Pavo o pollito rostizado? Fíjate cómo cambia el discurso diametralmente opuesto, porque estamos hablando de familias mexicanas, clase media, la clase baja y la clase alta del país. ¿Quiénes no están teniendo problemas ahorita, Tomás? La clase alta. Los de siempre están sin bronca, y la clase ¿no? política y los que cobran constantemente su sueldo, esos no van a tener ningún problema. ¿Quiénes son los del problema? Número uno, la clase media. La clase media educada, que no se deja sorprender por los indicadores tan bonitos, sino que están viviendo la situación porque son los que están pagando impuestos. ¿Sí? Y número dos, las personas que están en situación de pobreza. Porque esos no van a tener aguinaldo, Tomás. Dime cuál es el aguinaldo. No me hagas llorar, porque yo tampoco voy a recibir de 60 aguinaldo. millones de mexicanos que difícilmente tienen para poder
surtir su canasta básica. Fíjate que están otra vez los datos macroeconómicos a nivel nacional. Estamos hablando que un 40% de la población no tiene acceso a la canasta básica. 40%. 40% de o sea, la población. 4 de cada 10 personas Así es. no tienen acceso a la canasta básica. Ahora bien, si nosotros estamos viendo que ya tenemos un incremento de precios, precisamente que ya habíamos tenido muy persistente de mitad del año para acá, ¿cómo podemos esperar que por decreto, por los indicadores que se esté publicando el Banco de México, la gente va a tener mágicamente más dinero para gastar en esta quincena, si no va a recibir aguinaldo? A menos que te dediques al sector de la construcción, al sector de los servicios, al comercio, entonces ahí sí, Tomás, vas a tener ingresos por estacionalidad. Y eso lo aplaudimos porque pues muchas personas van a tener lana, y qué bueno, ¿no? Pero de ahí, si no perteneces a esos sectores, Tomás, Las pelas. vas a tener un problema. Ahora, gobierno también, hablando del sector, todos los trabajadores, han tenido varias situaciones, tampoco creas que el trabajador así, godín, como dicen, bueno, pues va a tener las mejores condiciones. No, porque uno de los principales sustentos, precisamente de los trabajadores, de base, de contrato y demás, es el crédito. Y mucha gente se endeudó este año 2022, y más en el Buen Fin, con tal de seguir las promociones. Eso sí, se rescató la economía con el Buen Fin, pero también de dónde viene el Buen Fin, ¿no? Y con el aumento de tasas de interés, No, quién hombre. sabe, si no fuera a pagos de meses sin intereses, se los van a ver negros. Oye, a ver, Melvin, si vemos de manera aislada el aumento de precios por productos, pues, 3 pesos más, 3 pesos menos, como quiera, dijera el Ferraz, lo pago. Correcto. El problema es de que cuando ese aumento de precio es en el producto A, B, C, D, E, todo el abecedario, y tu salario, con ese, si estás en el sector formal, si te toca el 20% de aumento de salario, Si bien te va. si bien te va, tu salario sigue siendo el mismo, o sea, solamente es un ingreso, y todos los productos que tú consumes estás recibiendo el ataque de aumento de precios por todos lados, y ese pomposo 20% de aumento queda pulverizado por la sumatoria de aumento de precios en lo individual de cada uno de los productos que compres para tu familia. Muy bien, fíjate que ahí estaríamos hablando también de otros de los efectos que vamos a tener para el año 2023. La incertidumbre de si voy a poder obtener trabajo el próximo año. ¿Sí? Fíjate, hay una cifra muy interesante. O sea, ese ya es el cisne negro familiar. El número 9, exactamente, sería la incertidumbre. El efecto de la incertidumbre laboral para el año 2023. Si estamos hablando de un aumento del salario mínimo, estamos hablando de las famosas vacaciones dignas, lo que se está forzando es que se aumente la productividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a pagar vacaciones dignas? ¿Y cómo es que el empresario también va a tener para poder pagar los nuevos salarios y el ajuste del tabulador, ¿sí?, si no se aumenta la productividad? Entonces, esto habla precisamente de recortes de personal, de nuevas contrataciones, de competitividad en los salarios, y eso también lo vamos a catalogar como un cisne negro para el año 2023, porque si yo no tengo certeza laboral para el próximo año, entonces me voy a ver en la necesidad de trabajar más horas, muchas más horas. Ya de por sí ya lo estábamos haciendo, Sí. Pero para el año 2023 la incertidumbre es tan alta que no sabemos si vamos a tener chamba, la mayor parte de la población de este país. Y los que ya la tienen, bueno, están aferrados al ancla del salario mínimo. Fíjate, tanto que se hablaba de que se iba a combatir los efectos del salario mínimo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y demás, y seguimos ligados y totalmente encadenados al salario mínimo. Sí, completamente. Cisne negro número 10. ¿Cómo vamos con Estados Unidos? Pues vamos, con amenazas por todos lados de que nos quieren combatir en los paneles internacionales por falta de certezas jurídicas. Precisamente, fíjate, una de el 10º cisne negro que nosotros anticipamos para el año 2023
es la relación bilateral de Estados Unidos y también con Canadá, el famoso TMEC. Este último panel de controversias fue directamente a los autos, ¿sí? Hubo un dato muy interesante, en ventas de autos nos recuperamos, sí, hubo un aumento en ventas de autos, ya estamos en 3 millones de unidades, se tardaron 3 años, ¿sí? Pero es venta local o venta de exportación. De exportación, sí, a ver, aquí, ojo, nosotros nacionalmente consumimos 1.5 millones de unidades, y de ahí 3 millones se van a Estados Unidos. Y de ahí, o sea, la recuperación económica es en los Estados Unidos. pues fíjate que yo te quería comentar esto, que al final de cuentas también hay un dato muy interesante de las remesas. Claro. Hombre, llegó a un nivel altísimo, arriba de 56 mil millones de dólares. En temas de remesas vamos muy bien y lo celebra el gobierno como si fuera un acierto. Más bien es un acierto de Estados Unidos que Claro. se está mejorando su economía y los de allá mandan para acá porque acá no tenemos. Pero dicen, no, mira, subieron las remesas. Digo, yo tendría cierta Reserva, ¿no? reserva. Celebrar que las remesas aumentan significa que la economía norteamericana está en franca recuperación y la nuestra ahí va, porque alguien está enviando dinero allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Fíjate, en este último trimestre, Tomás, con el tema norteamericano. Muy interesante. Las renegociaciones de los paneles de controversia con el TMEC inician desde, por ejemplo, la planta en Silao, allá en Guanajuato, donde un sindicato controlado por la CTM no podía renovar contrato laboral, y entonces eso lo observó el TMEC y dijeron, aguas, porque ahí están violando una parte muy importante del capítulo laboral. Número 2, ¿te acuerdas también este año, sigo sin dejar de mencionar los efectos económicos y políticos del año 2022, la reforma energética? No, claro. La reforma a lo que sería pues las plantas de ciclo combinado primero, y luego que si la oferta de electricidad la iba a controlar Comisión Federal de Electricidad y demás, y de ahí los conglomerados norteamericanos dijeron, ojo, porque ahí estás violando el TMEC, y no estás prácticamente discriminando a las empresas norteamericanas. Y entonces, pues eso también Estados Unidos lo está ocupando como arma. Y dijeron, a ver, ahí te ves, primer banderita roja, ¿no? Red flag. Sí, red flag. Te metiste con el tema energético. Sí, querías prácticamente nacionalizar las empresas norteamericanas y que trabajaban a favor de la empresa nacional que iba a ser el monopolio y Comisión Federal de Electricidad. No pasó en el Congreso, ¿te acuerdas también? Sí. Allá a inicios de año. Es un tema que fue muy controversial y que Estados Unidos lo anotó en su agenda. Aguas, primera banderita roja, tema energético. Número 2, tema de los autos, que es un tema que se ha renegociado muchas veces por el contenido de acero, el contenido de aluminio y las cadenas globales de valor. Están en paneles de controversia y de resolución. Hay muchas armadoras en el país, muchas son norteamericanas, otras son de origen japonés y otras son chinas. Entonces, mientras más armadoras chinas entren al país, Estados Unidos va a tener la mira precisamente en nuestro territorio. ¿Qué tanto le beneficia a Estados Unidos tener éxito con esta renegociación? Bueno, pues el nearshoring ahora, pues, traer la inversión y ellos ensamblar aquí, después remanufacturar en Estados Unidos, para ellos es genial, Y mientras más ventajas tenga Claro. con el TMEC, ellos encantadísimos. Entonces, otro tema importantísimo. ¿Recuerdas a Donald Trump? Sí, claro. Se anunció como candidato para la siguiente elección. Entonces, te imaginas, ese ya es un cisne negro internacional, ¿no? Sí, el sí, 10º cisne negro de la situación con Estados Unidos. Donald Trump, al anunciar su candidatura y al ver esta última situación electoral que pasó con Estados Unidos, pues sí te pone a pensar un poco, porque muchos de los problemas que tuvimos económicos precisamente en el año 2019 fue por la intervención de Donald Trump. Y el cisne blanco de esa época fue John Robinette Biden Jr., el cual no ha gozado de mucha popularidad últimamente por el tema inflacionario en Estados Unidos, que lo hemos mencionado aquí. Si algo le choca al norteamericano es pagar más por su carro, por su gasolina y por los alimentos que consume, pero más por su carro. Entonces, si la inflación es alta en Estados Unidos, los autos usados son de precio muy alto, los nuevos y demás, eso no le está generando popularidad a los demócratas. Entonces, sí hay un riesgo latente de que regrese Donald Trump y entonces llega a completar lo que había iniciado la en 2000. faena. Exactamente. Y hablando de negociaciones, bueno,
un modelo de sustitución de importaciones que quiere plantear el titular del Ejecutivo. Entonces, eso ya fue hecho. Lo que va a suceder es que Biden, en la próxima reunión en enero, le va a decir, ya lo tuvimos. Y muy probablemente van a recuperar la historia de que, bueno, ahí está José López Portillo, ¿sí? Hacia adelante, ahí está tu modelo de sustitución de importaciones que no funcionó. Ahora es atraer el capital y tener una posición ventajosa para México, y no nada más ser el patio trasero de Estados Unidos, pero bueno, ahí está otro de los efectos. Oye, nada más, sí. quiero que no se me escape el tema del maíz transgénico. Sí, caray, es otro tema. Que también se va a controversia si no lo detiene, porque ya se supone que para el 2024 algo así, se iba a prohibir la importación de maíz transgénico de Estados Unidos, bla, 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 y que ya el gobierno mexicano dijo, bueno, hasta el 2027, algo así, como diciendo, no se metan en broncas. Pero ya los productores norteamericanos se están poniendo de acuerdo y dicen, oye, güey, certeza jurídica. Ahora imagina, sería bien bonita la frase esa, sin maíz no hay país, el maíz es originario de México. Sí, güey, pero la famosa revolución verde, los transgénicos, han revolucionado la facultad o el aumento de la productividad para podernos alimentar. No sé en cuánto ande el rango de importación de maíz de Estados Unidos a México, pero alto debe de ser. Mira, tan sencillo, la mitad del maíz que se consume en México es de importación, ¿sí? Y en su mayor parte es maíz amarillo. El maíz amarillo se ocupa principalmente para la industria, para lo que es la engorda de ganado y para producir la fructosa químicamente, alta fructosa. Sí, alta fructosa. Y resulta que en este anuncio precisamente del presidente, que es otra de la parte del resumen del 2022, es que se iba a importar más maíz amarillo y facilitar la importación de otros productos para poder controlar la inflación. Y esto generó algunas especulaciones por parte de los que controlan las materias primas, pero por otro lado los que producen maíz. Y dices, bueno, a ver, entonces se trata de ofrecer un precio de garantía nacional, pero ayudando a la importación de maíz, entonces sí es un poco controversial, ¿no? Claro. Y dices, bueno, el maíz amarillo, ¿podemos librarnos de comprarle maíz? No. Estados Unidos no. Uno de los principales productores de maíz en el mundo es Estados Unidos, y México es su principal comprador. Con eso te lo pongo. O sea, a ver, así como le compramos gasolina, sí, le compramos maíz. O sea, a ver, si la estúpida idea de cerrarle la puerta al maíz transgénico, nos quedamos sin maíz. Si lo hubieran querido hacer, se hubiera fortalecido la ley de producción de maíz originario con sus más de 20 especies nativas en México, y se quedó ahí en el tintero. Hace como 2 años ya no avanzó esa ley. Entonces, por un lado me dices, es que las malditas transnacionales, imperialistas y demás, y al otro día voy y me siento con el CEO de Walmart. Oye, mete tu producto más barato. Dices, ¿qué pasó ahí, no? Con el nacionalismo, ¿no? No, que el maíz transgénico por los organismos genéticamente modificados causan cáncer, tienen pesticidas y demás, pero por el otro lado autorizo una licitación para que entre directamente el maíz a nuestro país, transgénico. No solamente es violatorio a la parte del TMEC en su capítulo 3, agrícola, sino que también nos habla precisamente de esta falta de coherencia en el discurso político. Claro, a ver, claro. Vamos a eliminar la codependencia del gas, de la gasolina, pero seguimos comprando el 80% del gas natural en Estados Unidos, que ya tenemos una gran inversión en un parque industrial, pero está en Estados Unidos, está en Texas. O sea, la inversión no se hizo aquí. O sea, se pagan impuestos en Texas, se generan empleos en Texas. Greg Abbott está muy contento porque la economía de Texas, siendo el estado más rico de Estados Unidos, creció. Porque le compraron una planta industrial de desecho que todavía le tienen que invertir y pagar el remanente de la deuda para que esa planta esté produciendo gasolina, ¿qué te parece? En unos 5 años. Y entonces veamos en 5 años, tal vez,
Y paradojas de la vida, un Estado antimigrante. Y fíjate que también hay un tema muy controversial con el tema migratorio, que también lo podemos catalogar como un cisne negro para el próximo año, debido a lo que ha sucedido precisamente en los últimos acontecimientos con algunos venezolanos y demás, claro, hacia la frontera, ¿no? Pero eso es un tema más de tema migratorio, pero regresando al tema Trump, si llegara Trump al poder nuevamente, entonces agárrate, control de precios en la frontera con Estados Unidos, porque va a decir, aguas, ¿cómo está eso de que aumentan el salario y se cruzan para acá ellos se cruzan para acá? Inversiones, recordemos que Donald Trump decía que México se estaba robando las inversiones y que las retiraran. Entonces, fíjate con las semanas, la construcción de un muro, que qué bueno que no llegó a eso, pero imagínate ganar Donald Trump y que estuviéramos pagando ese muro, la renegociación del TMEC otra vez, fíjate, es como ciclos y ciclos. Donald Trump dijo que era el peor tratado de la historia, el peor tratado comercial, se renegoció todo a favor de Estados Unidos. Al final de cuentas, bueno, pues se establece este TMEC donde hay beneficios para las armadoras automotrices, ¿sí? Y sí se metió en la panel de controversias porque decían, bueno, no podemos cumplir todo el valor de contenido regional que nos decía la fórmula. Por eso, fíjate, Buenrostro sigue negociando, porque desde el inicio estuvo mal planteada la negociación. Nos están forzando a comprarle el acero a Estados Unidos y aluminio como componente de valor regional. Entonces, hago eso si le compras a China. Ahí te va otro de los cisnes que marcan, pero ya los bancos internacionales europeos, que China e India se unan y se salgan del OPEP Plus para poder tener una presión mayor contra el Fondo Monetario Internacional. Otra más, invasión Rusia-Ucrania, que bueno, pues por más que quisieron sancionar y pegarle a Rusia, ahí está produciendo un barril de petróleo mucho más barato que el norteamericano, y dice India, bueno, pues yo te compro, y Arabia Saudita, yo te vendo. Entonces, ojo, el juego geopolítico se está activando de aquel lado. Entonces dices, no, pues si Estados Unidos no me quiere comprar, yo le vendo a la India, que es el segundo país más poblado del mundo, tiene también un montón de vehículos, y China es el primero. Entonces, ojo ahí el tema Ucrania, invasión rusa, las tensiones siguen, y sí tuvimos el efecto precisamente del encarecimiento de muchas cosas, principalmente los fertilizantes. Y si algo rescató el crecimiento económico del tercer trimestre en México, fue el campo. Entonces, eso sí, la economía primaria, por eso hay superávit primario, pero la economía secundaria sí la hemos batallado bastante. Hablando del sector terciario, comercio y servicios, bueno, aquí sí hay un montón de contrastes, Tomás, porque, bueno, pues si perteneces a un grupo transnacional o una gran cadena comercial, tuviste ventas extraordinarias según la ANTAD, pero si tenías una tiendita en la esquina, si tenías, no sé, deudas con tus proveedores, aguas, porque siempre los efectos macroeconómicos le van a pegar al más chiquito. Sí, claro. A las pymes, principalmente las microempresas. O sea, y no es por otra cosa, sino porque su capacidad de compra por volumen es reducida. Walmart, ¿por qué es Walmart? Porque va y compra por miles de toneladas de maíz, arroz, lo que de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, por cierto, ¿no? O sea, compran volúmenes brutales. De ahí la estrategia que en algún momento intentaron, no me acuerdo si lo lograron o no, del Chedraui, Soriana, eso, para unirse e ir a comprar por volumen, a más o menos tratando de emparejar a Walmart. Fíjate que no están muy atrás los grupos mexicanos, ya cotizan, algunos en la bolsa y otros ya se salieron. ¿Quiénes son los grandes? Ahí te van, ganadores y perdedores de la economía mexicana en el año 2022. Los grandes ganadores, las 35 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Esos son los grandes ganadores. Walmart, Cemex, Grupo Alfa, Tamsa y demás. Grandes empresas con capitales muy grandes. Esos son los grandes ganadores del país. O sea, los de siempre. Los de siempre. ¿Te acuerdas que íbamos a separar el poder económico del político? Nada más. ¿Y por el bien de todos primero los pobres? No. Continúa, porque lo primero que se hizo fue negociar con los grandes conglomerados de abastecimiento para controlar
los precios de la canasta básica, pero, ojo, esos son los ganadores. Perdedores, la clase media. Otra vez volvemos a ser los grandes perdedores de este año 2022. Número uno, porque estamos atenidos al aumento del salario. Esa es una realidad. Por más que se quiera negar, muchos trabajadores en dependencias gubernamentales, en empresas privadas, están a la espera del aumento del salario. Entonces, no se preocupen, en enero les aumentamos el salario. Vamos a calcular para ver cuánto me voy a endeudar. Y no saben que se viene una de las cuestas más profundas en enero. ¿Y por qué anticipamos esto aquí en Agenda MX? Porque si ya llegamos a la inflación más alta, ¿qué se espera para enero? La cuesta más profunda. Sí, claro. Si ya llegaste al pico de la inflación y la inflación se moderó apenas al 7%, estamos por encima de la meta del Banco de México, es 3 puntos porcentuales, más o menos un punto porcentual. Estamos en 7.8. Ojo, no se vayan con la finta, se moderó en términos macro, pero vaya al mercado. O sea, la microeconomía, la economía real, la economía de la gente. De a pie, yo agarro mis 100 pesos y no me alcanza para comer el día de hoy. ¿Sí? Si estamos hablando que voy al supermercado y voy a comprar 4 paquetes de galletas Marías en 82 pesotes, sí sientes. Porque pues la gente va y tal vez compra un paquetito. Si yo compraba la pieza de pan en 2 pesos y tú me dices mañana que la pieza me cuesta 3, ve a las tiendas, a las tienditas chiquitas, y vas a ver cómo el público de a pie dice, ¿cómo me subiste un peso la pieza de pan? O sea, el 50% de la pieza, del valor. Sí se siente, Tomás. O sea, aumentarle 50 pesos una pieza de pan, se siente. 1 peso, 2 pesos, 8 pesos, 16 pesos, dices, es una locura. Y hay precios de esas magnitudes en esta zona metropolitana. Tomás, imagínate qué está pasando en todo el estado, qué está pasando en zonas serranas, por qué no están llegando los apoyos necesarios a municipios indígenas, municipios de extrema pobreza. Entonces, fíjate, el discurso se fue al tema de la inflación. El discurso se fue al tema de que los grandes indicadores están bien en las finanzas públicas. Y el superpeso. Y el superpeso y la Bolsa Mexicana de Valores. Pero nadie voltea a ver a la persona que acaba de perder su empleo, a la persona que no tiene para poder llegar a la canasta básica mínima aceptable, que tiene por lo menos 4 miembros en su familia, que tiene apenas un empleo, que tiene que trabajar más de 8 horas y no recibir todo lo que se espera de un salario digno, y que estamos encadenados al eterno aumento del salario mínimo. ¿Te suena, Tomás? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Oye, Melvin, pues feliz Navidad. A ver, ya para cerrar, Melvin, yo sé que es muy complicado que uno desde casa, en lo familiar, pueda uno defenderse de esta avalancha de malas noticias en materia económica, pero pues no a manera de receta, pero recomendaciones básicas para aminorar un poquito o contener o que nos lastime menos esta situación que nos has venido comentando. ¿Qué puedo hacer yo en mi casa con la familia para no salir tan golpeado del 2023 ya rumbo al 2024? Muy bien, fíjate que es una pregunta muy interesante, Tomás, porque uno diría, bueno, pues modera tus gastos, pero no es posible. Una familia tiene un consumo real y potencial semanal, diario y semanal. Claro. Por más que les digas, oye, no comas huevo, pues, ¿cómo? No comas pan, no comas pasto, frijoles. Esa es una situación real. ¿Qué es lo que debemos hacer en primera instancia? Número 1, si ya sabes que te van a aumentar el salario mínimo para el próximo año y tú piensas que mágicamente los precios van a bajar, la respuesta es no. Número 1, no confiarse. Oye, que tenemos un superpeso, que tenemos una inflación baja. Digo, baja para ustedes, los que están ahí arriba, en los datos macroeconómicos, acá arriba, pero para los de abajo sigue siendo real. Ese es el primer consejo que yo les doy. Que si tú estás viendo que los indicadores están apuntando precisamente a un aumento del salario para el próximo año y te quieres gastar toda la lana ahorita, no lo hagas, ahorra. Primera recomendación.
Número 2, es también evidente el hecho de que las familias están buscando ofertas por todos lados. Claro. Que buscas precios de consumos tal vez a granel o con descuento y demás, y eso va a afectar tu lista del mercado. Entonces, pues, ¿quiénes son las mejores economistas? Las amas de casa. ¿Sí? Fortalecer el consumo de las familias, es el consejo muy importante. Número 2, y que tiene que ver precisamente con el consumo local. Hay que seguir consumiendo local, y no digo que no le compres al supermercado grandote, pero bueno, pues también no vayas y lo compres todo allá y reduzcas a cero el hecho de que vayas a un mercado sobre ruedas, porque también son los que más se han quejado, porque fíjate, esperábamos, por ejemplo, este 12 de diciembre, Sí. Día de la Virgen, fui, y sabes que es un momento donde pues la población se mueve por cuestiones de la fe, y yo esperaba que las personas estuvieran comprando y consumiendo, y no, Tomás. Fíjate, había puestos de ropa, puestos de chacharitas y demás, vacíos de gente que no, y con toda la mercancía, el de las cobijas, yo hasta lo publiqué, digo, me sorprendió. Digo, El de la cobija del tigre, ¿no? el del cobertor, digo, oye, no, mucha venta, como que le faltó ganas, o ya sabes, como merolico, Sí. digo, no, se me hace que la gente no trae lana. Ese es mi mayor diagnóstico. Bueno, de ahí lo demás del consumo de comida y demás, pero dije, bueno, en otros años había sido mayor el flujo, y las ventas se veían increíblemente. Entonces, ojo, digo, tenemos que fortalecer la economía local. Si no nos apoyamos entre nosotros, Claro. y seguimos comprando a los norteamericanos y a los japoneses y a los alemanes, bueno, pues ahí, el PIB va a crecer allá, porque ese dinero se va a ir allá y el nuestro se va a seguir estancando. Número 4, los temas de seguridad deben ser fundamentales. Si yo voy a la calle y veo que me van a extorsionar, me van a robar, camino por calles oscuras, entonces dime, ¿con qué confianza yo voy a reactivar la economía? Pues sí. Si voy a estar mejor en mi casa, me voy a guardar en mi casa y no voy a salir. Entonces, si no se mejoran los temas de seguridad en este país, seguiremos teniendo bajas ventas en lo local y también una incertidumbre, porque entonces no sabemos a ver en qué momento me van a asaltar, o si mi lana va a desaparecer. Porque ha habido muchos fraudes cibernéticos. Ojo, sí. también hay descuentos de aplicaciones, pagos también de préstamos, esos de gota a gota. Ojo, también es otro consejo. Número 5, no se endeude, por favor. La tasa de interés está muy alta, altísima. O sea, entendemos que la tarjeta de crédito es una chulada, que nos Sí, resuelve pero problemas, pero... no es una extensión de tu ingreso. O sea, no la dispares a la primera provocación, Es ¿no? la tasa de interés más alta que tenga registro Banxico. No había una tasa más alta. Ojo, por eso digo, mucho cuidado con el crédito. Yo sé que es una chulada, pero no es una extensión de tu ingreso. Crédito nómina, aguas. Está por las nubes el interés. Crédito hipotecario, bueno, ese es diferente, se maneja diferente. Crédito automotriz también, pero si vas a realmente ocupar tu tarjeta de crédito, sí tiene que ser con mucha mesura, porque la economía no está lo suficientemente fuerte para que hagas otro gasto tan fuerte después del Buen Fin. Fue un exitazo, ¿sabías? Creció Sí. el Buen Fin, pero es un modelo copiado de Norteamérica, totalmente. Sí, las ofertas de Norteamérica. Exactamente. Entonces, si queremos replicar lo que está haciendo Estados Unidos y no aterrizar a nuestra realidad, va a ser un gran problema para el año 2023. Y vamos a concluir con lo siguiente, Tomás. En general, economía, ¿cómo vamos a cerrar en crecimiento económico? 2 puntos porcentuales. No más 2.2, 2.3. Olvídate del 4% que se presenta. No vamos a llegar, Tomás. Inflación, vamos a cerrar en un 7.5% y seguimos por encima de la meta del Banco de México. Inflación alta, moderada. Para el gobierno, pero no para la población del área. Y número 3, falsas expectativas de que todo se va a resolver por el aumento del 20% del salario. Ojo, la trampa de la liquidez. No se vaya con la finta. Ya te están adelantando que hoy te van a aumentar el salario. ¿A poco? ¿Dónde está? Si yo trabajo por jornadas,
Ah, no, entonces ¿para quién es el aumento? Pues para mí, que estoy en gobierno. Ah, no, pues sí. A mi tabulador va a subir, sí, pero para el otro no. Ojo, ojo. Mi estimado Melvin. Tomás. Yo no sé qué decirte, pero la verdad es que te deseo siempre lo mejor y bueno, lo más importante aquí es darle a la gente información con sustento, con análisis, tratando de convertir lo que has venido haciendo, estas gráficas, modelitos muy bonitos, en lo más coloquial posible. Sabemos que el análisis económico es muy árido, aquí tratamos de echar jocosidad y todo lo demás, pero las cosas no se ven bien. Hay que, lo que decías, ¿no? Ahorrar tanto como sea posible. Siempre habrá un pequeño espacio, algo, y reducir al máximo, si es que a la nulidad, el uso de la tarjeta de crédito. Es correcto. Mi estimado Melvin, como siempre, un gusto enorme. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Ese es el último espacio, programa de Agenda Económica con mi buen amigo Melvin. Nos lo estaremos reanudando el próximo año para ir viendo cómo va pintando el 2024. Soy 2023, pero ya me estoy adelantando en cosas de la grilla. Soy Tomás González Corro. Saludos.